Solía creer que las cosas más aterradoras en la vida eran las deudas estudiantiles y el desempleo. 3 meses viviendo a base de fideos instantáneos y esquivando las llamadas de mi arrendador me habían enseñado un tipo especial de desesperación que surge al ver cómo tu cuenta bancaria se vacía como un fregadero obstruido. Lo que no sabía en ese momento era que la desesperación tiene niveles, y yo ni siquiera había rozado la superficie de lo que esa palabra realmente significa. El correo electrónico llegó a las 3:17 de la madrugada, durante otra noche de insomnio dedicada a buscar empleo. La pantalla de mi laptop proyectaba un brillo azul pálido a través de mi pequeño apartamento de estudio mientras navegaba por interminables listas de vacantes que exigían más de 5 años de experiencia para puestos de nivel inicial. Fue entonces cuando lo vi, una oportunidad inmediata para guía de tours en bote en los Everglades, con un salario de $95 por hora, incluyendo alojamiento. No se requería experiencia previa para el trabajo, y podía comenzar al día siguiente. Contactar para detalles. Debo haberlo leído 20 veces, buscando el truco. Ofertas laborales como esta no aparecen de la nada, especialmente cuando tu saldo bancario ronda los $472.03, y tu título en ciencias ambientales parece tan útil como un paraguas de papel en un huracán. Pero cuando tienes 24 años y lo único en tu refrigerador es media botella de ketchup y un yogur sospechoso, aprendes a silenciar esa voz de la razón. Envié mi solicitud a las 3:22 de la madrugada. La respuesta llegó a las 3:23. La posición es tuya. Boleto de autobús adjunto. Llega mañana a la estación de Oapi. Alguien te recogerá. Mirando hacia atrás, debería haberme preguntado por qué respondieron tan rápido, por qué no pidieron referencias o siquiera una entrevista telefónica. Pero la desesperación tiene una forma de hacer que las señales de alerta parezcan banderas de bienvenida. El viaje en Greyhound a Florida duró 18 horas de bebés llorando, olores misteriosos y un descenso constante hacia lo que se sentía como la sauna más grande del mundo. Observé a través de ventanas empañadas cómo la Florida civilizada daba paso a algo más antiguo y salvaje. Los centros comerciales se convertían en pantanos, las señales de carretera se volvían menos frecuentes y el aire se espesaba lo suficiente como para masticarlo. Oapi, Florida, resultó ser menos un pueblo y más una sugerencia. Una gasolinera con la mitad de sus letras faltantes, un restaurante que parecía haber visto pintura fresca por última vez cuando Kennedy era presidente, y por todas partes los Everglades, un laberinto interminable de agua y vegetación que se extendía hasta el horizonte como una versión natural de una pintura de M.C. Escher. El autobús se detuvo con un resoplido frente a la gasolinera y salía un aire tan húmedo que se sentía como respirar a través de una toalla mojada. Mi camisa se pegó a mi espalda antes de dar 3 pasos. Un escarabajo palmetto del tamaño de mi pulgar cruzó mi camino y luché contra el impulso de saltar hacia atrás. Bienvenido a Florida. La campanilla de la gasolinera sonó al empujar la puerta, buscando refugio en el bendito aire acondicionado. Detrás del mostrador, una mujer anciana con cabello blanco como algodón levantó la vista de su crucigrama. Su placa de nombre, aunque las letras estaban tan desvaídas que apenas se leían, decía Betty. «Debes ser el nuevo guía de tours», dijo, ni siquiera como una pregunta. Su voz tenía ese acento característico de los crackers de Florida, suave como la miel, pero con un filo más agudo debajo. «¿Tan obvio?», respondí, secándome el sudor de la frente con la manga, ya arrepintiéndome de mi elección de camisa de manga larga. Ella sonrió, pero no llegó a sus ojos. «No recibimos muchos recién llegados por aquí, especialmente no a alguien cargando todo lo que posee en una bolsa de lona». Hizo una pausa, estudiándome como si yo fuera uno de sus crucigramas. «Estás yendo al muelle de Marty». Asentí, sacando mi teléfono para verificar las indicaciones que me habían enviado. «No tendrás señal aquí afuera», dijo Betty, golpeando su bolígrafo contra el mostrador. «2 millas en esa dirección», señaló hacia el este. «Sigue el camino hasta que llegues al agua, no puedes perderte».
Hizo otra pausa, y algo en su expresión me inquietó. ¿Sabes algo sobre los Everglades, chico? Especialista en ciencias ambientales, dije, intentando sonar más confiado de lo que me sentía. Hice mi tesis sobre ecosistemas de humedales. Estudié el impacto del cambio climático en... Ella emitió un sonido entre una risa y un suspiro. Los libros no te dicen todo. Los Everglades tienen sus propias reglas. Mejor apréndelas rápido. Compré una botella de agua y un paquete de cecina de res, más por cortesía que por hambre. Al girarme para irme, me llamó. Oye, chico de universidad, cuando Marty te dé las reglas, síguelas, todas ellas, no importa qué. El camino al muelle fue como avanzar a través de sopa. Incluso los insectos parecían moverse en cámara lenta, aturdidos por el calor para hacer más que zumbar perezosamente. Para cuando llegué, mi ropa estaba empapada y había bebido la mitad de mi agua. El muelle en sí era una estructura de madera desgastada que parecía haber sobrevivido más huracanes de los que debería. Varios botes de aire estaban amarrados, sus cascos metálicos brillando bajo el sol intenso de Florida. La madera crujía bajo mis pies al caminar, y noté cómo algunas tablas parecían haber sido reemplazadas recientemente, su color ligeramente diferente al de las vecinas. Marty resultó ser exactamente lo que esperarías de alguien que ha pasado su vida en los Everglades. Piel curtida, un entrecejo permanente y un cigarrillo colgando de sus labios como si estuviera adherido quirúrgicamente. Sus ojos grises me evaluaron al acercarme, tomando en cuenta mi ropa de ciudad y mi apariencia ya marchita. ¿Ben? Preguntó, con una voz como grava en una licuadora. Sí, señor. Recibí su correo sobre el trabajo. Gruñó, dando una larga calada a su cigarrillo. El humo se enroscó alrededor de su cabeza como un halo en el aire húmedo. ¿Llegas temprano? Bien. Significa que quizás escuches de verdad. Sacó de su bolsillo trasero un pedazo de papel doblado, con bordes suaves como dinero viejo. El papel parecía antiguo, realmente antiguo, como si hubiera sido manejado por innumerables manos antes que la mía. Los pliegues eran tan profundos que casi se habían roto en lugares, y manchas de agua marcaban las esquinas, pero la escritura aún era claramente visible, escrita en lo que parecía tinta de pluma estilográfica. Estas son las reglas, dijo, sosteniendo el papel justo fuera de mi alcance. Antes de dártelas, necesito saber que entiendes algo. Esto no es un paseo en bote de Disney World. Los Everglades son viejos, más viejos que cualquier cosa que hayas aprendido en esa universidad elegante tuya, y tienen reglas. Rómpelas y... Se interrumpió, mirando hacia el agua. ¿Y qué? Simplemente no las rompas. Me entregó el papel. Las reglas estaban escritas con trazos cuidadosos, aunque algunas partes estaban borrosas, como si la mano del escritor hubiera temblado. Al leerlas, sentí ese impulso familiar de reír, el mismo que tenía cuando alguien intentaba contarme sus historias de fantasmas o avistamientos de ovnis. Pero algo en la expresión de Marty me detuvo. Reglas de los tours en bote de los Everglades. Regla 1. No salgas de los caminos marcados en el mapa, incluso si el agua parece calmada. Los lugares profundos no están hechos para nosotros, y lo que vive allí no toma bien a los visitantes. Regla 2. Si un pasajero pregunta sobre los viejos pueblos perdidos o botes fantasmas, diles que es solo un mito. No elabores, no expliques. Algunas historias no deben ser alentadas. Regla 3. Si ves a un hombre parado en la orilla del río sin sombra, gira el bote de inmediato. Él no pertenece aquí, y tú tampoco lo harás si lo reconoces. Regla 4. A exactamente la 1:13 de la tarde, debes detener el bote y dejarlo en ralenti por 1 minuto completo. Algo pasará debajo de ti. No lo molestes, no lo mires directamente, no hables hasta que se haya ido. Regla 5. No permitas que ningún pasajero traiga flores rojas a bordo. Si encuentras una, tírala por la borda antes de que el bote salga del muelle. Atraen atención que no queremos. Regla 6. Si los pájaros se callan, mantén el motor encendido. No pares de moverte hasta que los pájaros canten de nuevo. Lo que los hace callar aún está escuchando. Regla 7.
Al atardecer, una mujer con cabello mojado podría saludarte desde los manglares. No le devuelvas el saludo. Está buscando a alguien, y no quieres que seas tú. Regla 8. Si oyes salpicaduras detrás de ti pero no ves nada, no te gires. Solo está tratando de engañarte para que mires. Mantén los ojos al frente y reza para que pierda interés. Regla 9. El tour termina en el mismo muelle donde comienza. Si el muelle parece diferente cuando regresas, no has terminado aún. Sigue hasta encontrar el correcto. Esto tiene que ser una broma, dije, aunque mi voz sonaba menos segura de lo que pretendía. El papel se sentía extrañamente pesado en mis manos, como si estuviera hecho de algo más denso que el papel ordinario. Marty encendió otro cigarrillo, la llama de su encendedor bailando de manera extraña en el aire húmedo. Todo es una broma hasta que no lo es, chico. Vamos, te mostraré el bote que usarás. El bote de aire era más nuevo que los otros, su metal brillando bajo el sol intenso de Florida. Marty me explicó los controles: acelerador, dirección, procedimientos de emergencia. Todo parecía bastante sencillo, aunque no pude evitar notar cómo seguía mirando su reloj. El primer tour es mañana por la mañana, dijo, verificando su reloj de nuevo. 8 en punto, un grupo pequeño, mejor para aprender las cuerdas. Hizo una pausa y agregó: el alojamiento que prometimos es ese tráiler allí. Apuntó a un pequeño hogar móvil apartado del agua, parcialmente oculto por arbustos de palmetto. El guía anterior se fue a toda prisa. Todo debería funcionar aún. ¿Se fue a toda prisa?, pregunté, pero Marty ya se alejaba, agitando la mano sobre su hombro. Recuerda las reglas, chico, cada una de ellas. El tráiler era básico pero limpio, aunque había algo extraño en él. Objetos personales aún estaban esparcidos. Una taza de café en el fregadero, una chaqueta tirada sobre una silla, un libro boca abajo en la mesita de noche. Parecía que alguien acababa de salir y planeaba volver en cualquier momento. Pasé esa primera noche dando vueltas en la cama chirriante, escuchando los sonidos de los Everglades. Las ranas creaban una sinfonía interminable, puntuada por salpicaduras y crujidos que parecían acercarse a medida que avanzaba la noche. Mantuve la hoja de reglas en la mesita de noche, encontrándome leyéndola una y otra vez hasta que las palabras comenzaron a difuminarse. La mañana llegó demasiado rápido, el sol de Florida brillando a través de las delgadas cortinas como un despertador natural. Me vestí rápidamente con la ropa que Marty había dejado: shorts khaki, un polo que absorbe la humedad con el logo de la compañía de tours y un sombrero de ala ancha. Profesional, pero práctico. Mi primer grupo de tour llegó justo a tiempo: Bob y Linda Matthews de Ohio, celebrando su 35º aniversario de bodas, y Mike Chen, un estudiante de fotografía de UCLA, trabajando en su tesis sobre la vida silvestre de humedales. Parecían lo suficientemente normales. Bob en sus shorts de carga y chaleco de pesca, Linda aferrada a su guía de observación de aves, y Mike apenas visible detrás de su equipo de cámara. Bienvenidos a los Everglades, comencé, canalizando todos los documentales de naturaleza que había visto. Antes de comenzar, necesito repasar algunas pautas de seguridad. La primera hora fue perfecta. Señalé aves, expliqué el ecosistema, hablé sobre esfuerzos de conservación. Bob y Linda eran los turistas ideales, jadeando de deleite con cada avistamiento de aves y haciendo preguntas pensadas sobre los manglares. Mike apenas hablaba, demasiado ocupado con sus cámaras, aunque noté que seguía encuadrando tomas de agua vacía como si esperara que algo apareciera. Entonces sucedió. Los pájaros se callaron. No fue gradual. Un momento el aire estaba lleno de llamadas y canciones. Al siguiente, nada. Solo el zumbido bajo del motor del bote y el chapoteo del agua contra el casco. El silencio se sentía físico, como un peso presionándonos. La regla número 6 destelló en mi mente: si los pájaros se callan, mantén el motor encendido. No pares de moverte hasta que los pájaros canten de nuevo. Lo que los hace callar aún está escuchando. Mis manos se apretaron en los controles
hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mantuve el bote en movimiento, intentando actuar natural mientras escaneaba el agua. Fue cuando lo oí. Un suave chapoteo detrás de nosotros, como algo grande rompiendo la superficie. ¿Qué fue eso?, preguntó Linda, girándose para mirar. Su rostro se había puesto pálido bajo su sombrero de sol. Probablemente solo un caimán, dije rápidamente, recordando la regla número 8. Les encanta seguir botes. Mejor no mirar, no querríamos animarlos. El chapoteo continuó, acercándose. Mike levantó su cámara, pero lo detuve. Los peces son tímidos con las cámaras, mentí. Tendrás mejores tomas adelante. Por 5 minutos agonizantes, nos movimos a través del agua con esa cosa siguiéndonos. Mantuve los ojos al frente, incluso cuando el chapoteo se acercó tanto que sonaba justo al lado del bote. El agua se ondulaba de maneras que no tenían sentido, creando patrones que parecían formarse y disolverse antes de que pudieras enfocarte en ellos. Finalmente, un solo pájaro llamó, luego otro, y pronto el aire se llenó con sonidos normales de pantano. Verifiqué mi reloj, 1:10 de la tarde. 3 minutos hasta que entrara en vigor la regla número 4. Estábamos en un canal estrecho ahora, manglares creando un túnel natural sobre nuestras cabezas, sus raíces torcidas en el agua oscura como dedos nudosos. A exactamente la 1:13, apagué el motor. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que los otros podían oírlo. Tomando un breve descanso, anuncié, orgulloso de lo estable que sonaba mi voz. Tiempo perfecto para fotos. Oh, Bob, mira ese pájaro allí, apuntó Linda a una garza blanca posada en una rama. Pero apenas la oí. El agua se había vuelto inusualmente quieta, como vidrio. Fue cuando lo vi. La sombra apareció lentamente al principio, solo un parche más oscuro en el agua ya turbia. Pero al moverse debajo de nosotros, me di cuenta de lo masivo que era. Se movía como una serpiente, pero era demasiado grande, con formas que sugerían extremidades o quizás tentáculos. La sombra pasó directamente bajo el bote, y juro que sentí algo rozar el casco, un raspado ligero que envió escalofríos por mi espina dorsal. Bob se inclinó, entrecerrando los ojos al agua. ¿Viste eso? Parecía un pez grande o algo. Probablemente un manatí, dije, mi voz sorprendentemente estable. Son comunes en estas partes. Pero ambos sabíamos que no era un manatí. Los manatíes no se mueven así. Los manatíes no hacen que el agua se sienta más fría solo por pasar. El minuto se sintió como 1 hora, pero finalmente reinicié el motor. Mientras avanzábamos, noté a Mike verificando su cámara con el ceño fruncido. Más tarde me dijo que ninguna de sus fotos de ese minuto exacto salió. Solo cuadros negros donde deberían haber estado las imágenes. El tour continuó, y empecé a relajarme ligeramente. Vimos caimanes tomando el sol en troncos, garzas acechando en las aguas bajas, e incluso un manatí tímido, uno real esta vez. Los Matthews estaban encantados, tomando fotos de todo y compartiendo historias sobre sus nietos en Ohio. Entonces, Linda hizo la pregunta que temía. ¿Es verdad lo que dicen sobre los pueblos perdidos?, preguntó, hojeando su guía. Leí algo sobre comunidades enteras que desaparecieron aquí. La regla número 2 entró en acción de inmediato. Si un pasajero pregunta sobre los viejos pueblos perdidos o botes fantasmas, diles que es solo un mito. No elabores, no expliques. Algunas historias no deben ser alentadas. Solo leyendas locales, dije rápidamente, quizás demasiado rápido. Sabes cómo son estos lugares antiguos. A la gente le encantan sus historias de fantasmas. Pero Linda no terminó. Pero leí que en 1973, un entero... Mira, interrumpí, apuntando a un águila pescadora completamente ordinaria. Eso es un avistamiento raro en esta época del año. La distracción funcionó, pero mientras nos alejábamos de ese tema, noté algo en la orilla del río. Un hombre parado perfectamente quieto entre la hierba alta. Vestía lo que parecía un traje anticuado, completo con un fedora, pero algo en él parecía equivocado.
Me tomó un momento darme cuenta. El sol brillante de Florida estaba directamente sobre nosotros, pero él no proyectaba sombra. La regla número 3 resonó en mi mente. Si ves a un hombre parado en la orilla del río sin sombra, gira el bote de inmediato. Él no pertenece aquí, y tú tampoco lo harás si lo reconoces. Giré el timón con fuerza, haciendo un viraje brusco que envió agua salpicando por todas partes. ¿Todo bien?, preguntó Mike, estabilizando su equipo de cámara. Solo tomé un giro equivocado, dije, forzando una risa. Estos canales todos se ven iguales a veces. Mientras girábamos, capté un último vistazo del hombre. Se había girado para seguir nuestro movimiento, y aunque no podía distinguir su rostro bajo el fedora, podría jurar que estaba sonriendo. El sol empezaba a ponerse mientras hacíamos nuestro bucle final de regreso al muelle. La luz se había vuelto dorada, proyectando sombras largas a través del agua. Sombras naturales, me recordaba a mí mismo. Fue cuando Mike la vio. «Oye, mira allí», llamó, levantando su cámara. «Hay alguien en el agua». Regla 7. Al atardecer, una mujer con cabello mojado podría saludarte desde los manglares. No le devuelvas el saludo. Está buscando a alguien, y no quieres que seas tú. Estaba medio sumergida en el agua oscura, su largo cabello negro pegado a su rostro pálido como algas. Un brazo levantado lentamente en saludo, una sonrisa triste jugando en sus labios. Sus ojos. Intenté no mirar sus ojos. «Oh, Dios mío», jadeó Linda. «¿Deberíamos ayudarla? Podría estar varada». «Solo una local», dije, manteniendo mi voz casual mientras aumentaba la velocidad. «Mucha gente nada por aquí en los manglares». «¿Con los caimanes?», preguntó Mike escéptico. No respondí, solo mantuve el bote en movimiento. Podía sentir sus ojos en nosotros hasta que doblamos la curva. Nadie habló por el resto del viaje. Finalmente, el muelle apareció, exactamente como lo habíamos dejado. Normal, seguro. La palabra Oapi, aún claramente visible en el letrero desgastado. La misma tabla suelta aún crujiendo al pisarla. Ayudé a mis pasajeros a bajar. Acepté su generosa propina. Dinero de culpa, me di cuenta después, por todas las veces que pensaron que cometía errores cuando en realidad seguía las reglas. Y los vi caminar de regreso a sus autos. Marty se materializó a mi lado como un fantasma, encendiendo otro cigarrillo con manos que nunca parecían temblar. ¿Seguiste las reglas?, dijo. No era una pregunta. ¿Tuve elección? Siempre hay una elección, chico. Exhaló una nube de humo que colgaba de manera antinatural en el aire húmedo. Solo tomaste las correctas hoy. Esa noche no pude dormir. El tráiler se sentía demasiado pequeño, demasiado vulnerable. Abrí mi laptop, pensando que podría investigar la historia de Oapi y los Everglades. Quizás encontrar alguna explicación racional para lo que había visto. Internet era dolorosamente lento, pero logré encontrar mucho sobre el ecosistema, la vida silvestre, los esfuerzos de conservación. Pero nada sobre hombres sin sombra con fedoras, nada sobre mujeres en manglares, nada sobre cosas que hacen callar a los pájaros. Alrededor de la medianoche, alguien tocó a la puerta de mi tráiler. 3 golpes secos que parecieron ecoar en la noche silenciosa. Me congelé, recordando cómo el guía anterior se había ido a toda prisa. «¿Hola?», llamé, sin moverme de mi silla. Nada. Solo otros 3 golpes, ligeramente más fuertes esta vez. Pensé en las reglas. Nada específico sobre golpes, pero algo me decía que abrir esa puerta sería una muy mala idea. Me quedé perfectamente quieto, apenas respirando, hasta que oí pasos alejándose. Sonaban mojados, como si alguien acabara de salir del agua. A la mañana siguiente, había huellas húmedas llevando del agua a mi puerta y de regreso. No eran huellas humanas. Tampoco eran de animales, al menos no de ningún animal que hubiera estudiado en mis clases de ciencias ambientales. Marty ya estaba en el muelle cuando llegué, pareciendo que no se había movido desde el día anterior. «¿Noche dura?», preguntó, aunque su tono sugería que sabía exactamente qué tipo de noche había tenido. «El guía anterior», dije, eligiendo mis palabras con cuidado. «¿Qué le pasó?»,
Marty encendió un cigarrillo fresco, la llama de su encendedor bailando de manera extraña en la luz matutina. Rompió la regla 9. Se impacientó, vio lo que parecía nuestro muelle y decidió que lo suficientemente cerca era bueno. Se encogió de hombros. No lo he visto desde entonces. ¿Y antes de él? Regla 3. Saludó al hombre sin sombra. Pensó que era solo un turista tomando fotos. Tragué saliva. ¿Y antes de ese? Marty me dio una larga mirada. ¿Realmente quieres saber? No quería, pero pregunté de todos modos. Regla 7. Se compadeció, intentó ayudar a la mujer en los manglares. Ella lo había estado observando por semanas, saludando cada atardecer. Un día le devolvió el saludo. Sacudió la ceniza de su cigarrillo. Lo de la mujer en los manglares. Es paciente. Esperará hasta que olvides tener miedo, hasta que empieces a pensar que quizás las reglas son solo supersticiones, hasta que le devuelvas el saludo. Un grupo familiar de 4 se acercaba al muelle para el tour de ese día. Parecían dolorosamente normales con sus camisetas a juego de Disney World y sombreros de sol nuevos, listos para otro tour. ¿Otro tour hoy?, preguntó Marty, pero sus ojos decían algo más. Decían, ¿listo para seguir las reglas de nuevo? ¿Listo para mantener a estas personas seguras de cosas que ni siquiera saben que existen? Pensé en la sombra bajo el bote, la mujer en los manglares, el chapoteo que nos siguió. Pensé en mi cuenta bancaria vacía y mis préstamos estudiantiles. Pensé en las huellas húmedas fuera de mi puerta. Sí, dije. Estoy listo. Y lo estaba, porque aquí en los Everglades, las reglas no son solo guías. Son lo único que se interpone entre nosotros y lo que sea que espera en las aguas profundas, lo que saluda desde los manglares, lo que camina sin sombra. La familia se acercó, los niños ya discutiendo sobre quién se sentaría dónde, el padre verificando su teléfono, sin señal aquí afuera, podría haberle dicho, y la madre aplicando protector solar diligentemente a todos. Puse mi sonrisa de guía de tours y di un paso adelante para saludarlos. Bienvenidos a los Everglades, dije, las reglas ardiendo en mi bolsillo trasero como una marca. Antes de comenzar, necesito repasar algunas pautas de seguridad. Las reglas aún están allí, dobladas en mi billetera. A veces, tarde en la noche, las saco y las leo de nuevo, recordándome que son reales, que todo lo que vi fue real. El papel se siente más viejo cada vez que lo toco, pero la tinta nunca se desvanece. Y si alguna vez estás en Oapi y ves un anuncio de empleo para guía de tours en bote que parece demasiado bueno para ser verdad, bueno, ahora conoces las reglas. Si las sigues o no, esa es tu elección. Solo recuerda, los Everglades están observando y son muy, muy pacientes.